especialmente un saludo al Centro Internacional Miranda y un agradecimiento en la persona de su presidente, de Luis Bonilla, por haber permitido el compartir estos días, estas sesiones con todos ustedes. Para mí realmente es un placer y una alegría volver a Venezuela. Mi esquema original, bajo el título, como ha sido dicho, de la crisis económica mundial y la integración regional en América Latina, era hablar primero de la crisis y luego de la situación actual de los procesos de integración regional en América Latina. Pero ustedes comprenderán que si yo vuelvo a hablar de la crisis, más de uno me correrá hasta el final del planeta, ya que muy poco nuevo yo pueda añadir, porque ha sido dicho buena parte y además buena parte de lo que yo hubiera querido decir, y en la medida en que lo hubiera querido decir, estoy diciendo que comparto gran parte de lo que se ha dicho. Entonces, si vuelvo a decir, Stiglitz dijo que el fin del neoliberalismo, etcétera, etcétera, que la banca, pues, sería ser excesivamente pesado. Si yo vuelvo a hablar de los procesos de integración, créanme que hay 11 cuadritos por ahí. Este sería el primero. Creo que aburriría con estadísticas, pero las ideas centrales estarían dichas porque ahora mismo Eric Toussaint añadió una serie de reflexiones que comparto enteramente. Entonces, me veo en la situación de que lo que yo iba a decir ya fue dicho. Entonces me encuentro en la disyuntiva de improvisar reflexiones, que no análisis, o aburrirles con alguna de las cosas que yo aquí, y pueden dar fe, he traído escrito. Me rasco la cabeza porque mientras escuchaba las anteriores intervenciones pensaba y no tomé una decisión. De cualquier manera, acéptenme que pueda ser un poco reiterativo en algunas cosas y acéptenme algunas improvisaciones reflexivas o reflexiones improvisadas. Pero antes de hacerlo, permítanme compartir con ustedes una información sobre cómo la crisis financiera internacional ha llegado también a los países europeos, no solo en el ámbito financiero, sino en ámbitos tan concretos como, por ejemplo, los ingresos financieros a las universidades públicas. Yo leía ayer un correo electrónico del rector de mi universidad dirigido al conjunto de docentes, personal y estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, que es de la que formo parte, donde se decía que el gobierno regional, que es el que financia a la Universidad Pública Complutense, había retenido las partidas correspondientes a este mes, que por lo tanto la universidad se encontraba en una situación de prealerta a falta de liquidez para cubrir los gastos de dicha universidad. Correo firmado por el rector de dicha universidad. Con esto estoy diciendo cómo ya los impactos se van aproximando a ciudadanos tan de a pie como pueden ser los que trabajamos en universidades. Otra cosa que quisiera compartir con ustedes es lo siguiente. Es de una fotocopia de una noticia de estos días, que dice, y va referido también a España, que el precio del dinero, como ustedes saben, ha bajado en el conjunto de la Unión Europea en estos días. Pero también sabemos que las actividades económicas están bajando. También sabemos que el precio del petróleo, el Brent en singular, que es fundamental para el abastecimiento en la Unión Europea, está bajando. Y también otras materias primas están bajando. Sin embargo, el tipo hipotecario en España, el Euribor, está subiendo. Muy claro. ¿Quién tiene que ir pagando estos problemas? Pues el que tiene hipotecas, en este caso concreto, o sea, el ciudadano de a pie.
También quisiera reflexionar, después de compartir estas informaciones, no añado más para no ser tampoco muy pesado, que esta conferencia lleva el nombre, para que no me la sé de memoria, Respuestas del Sur a la crisis económica internacional. Me parece muy interesante que se haya bautizado, digamos, como crisis económica y no crisis financiera, más allá que demostrando una enorme capacidad intelectual se previera tal situación y se organizara esta conferencia. Y eso es un mérito, no cabe duda, y miro a Luis en estos momentos. Pero, ¿por qué lo subrayo? Porque la crisis financiera claramente es una crisis económica, no es solo una crisis financiera. Pero a su vez, esta crisis económica no es una crisis económica cualquiera, como ha sido dicho aquí en estos días. Es una crisis del sistema capitalista, es una crisis capitalista. Entonces, en esa medida, el propio título nos ayuda a identificar, por razones intuitivas o por razones de conocimiento de la crisis que se aproximaba, cuál ha sido o está siendo nuestra unidad de análisis en estos días. Pero luego se habla de respuestas del sur. A mí me parece importante no olvidarnos que si hay sur es porque hay norte, que son dos caras de un mismo proceso, como dijeron algunos economistas latinoamericanos décadas atrás, no tanto hablando de norte y sur, sino hablando de desarrollo y subdesarrollo. Y no nos olvidemos que el norte está también al interior del sur. Y por supuesto, ustedes dirán, hay también sures en el norte. Y cada vez más en algunos países los sures del norte están integrados por inmigrantes del sur histórico. No debemos olvidarnos. Y que ese sur del norte cada vez, incluso con perfil latinoamericano en algunos países, por ejemplo de la Unión Europea, más específicamente digo España, son parte también de este sur territorial, aunque estén en un norte territorial. Con lo que quiero decir que el norte y el sur no es solo territorial. Me parece importante no olvidarnos de esta situación y que el norte también existe en el sur, que el norte no es solo una figura territorial, que el norte o el sur significan clases sociales, grupos sociales, organizaciones y movimientos sociales, que por lo tanto, y creo que el colectivo aquí, que aquí integramos, nuestros propios orígenes nacionales, lo demuestran, porque yo creo que todos los que estamos aquí somos del sur, y digo somos, en el sentido a la que me estoy refiriendo. Y con esto también quiero decir que es bien importante estas sesiones, estas conferencias, porque se demuestra una vez más la importancia de la batalla de las ideas. Y no nos olvidemos que América Latina en el siglo XX, y yo diría sobre todo desde los años 50 a nuestros días, Gobierno Bolivariano.